Más que un lugar, somos una familia. Te invitamos a ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Centro Internacional Aliento. Solamente cuando sabemos que algo nos pertenece tenemos la capacidad de pelear, y no estamos hablando de pelear simplemente de hacer, sino que de luchar por algo. Estoy seguro que todos los que están aquí, si habla alguien mal de tu esposa, nos entraríamos quizás a una discusión fuerte con esa persona. Y yo no sé por qué hablamos tan ligeramente de la iglesia del Señor. ¿Por qué hablamos tan ligeramente de la iglesia? La Biblia dice que somos su novia, somos su esposa, somos la iglesia del Señor. Por eso cuando vemos gente que se levanta a hablar en contra de la iglesia, no están hablando mal de Aliento, no estamos hablando mal de otra iglesia, están hablando mal de la esposa del Señor. Y el que se mete con la esposa del Señor, hay de esa persona. Entonces creemos que esta serie no solamente te va a afianzar en este lugar, sino que va a disipar muchas dudas que quizás algunos tienen. ¿De qué están hablando? Cuando hablan de adopción, cuando hablan de identidad, ¿de qué están hablando? Se escucha muy bonito, pero no sabemos de qué estamos hablando. Y queremos hablar de 5 cosas en esta serie. Y la primera de ellas, queremos hablar acerca de la aceptación. Y cuando hablamos de aceptación necesitamos hablar de identidad. Pastor Will, ¿cuál es la relación entre estas dos cosas, en identidad y aceptación? Es muy importante para nosotros tener una identidad. Cuando preguntan ¿quién eres? Pues dices, soy William Arona. Y a veces, cuando estamos hablando de esto, se me vino a la mente a mí traer mi identificación. Porque cuando muestras tu identificación, está mostrando muchas cosas. Muestra quién eres. Es que dice, yo me llamo William. Les voy a decir, no le digan a nadie más el siguiente nombre, por favor. Aquí dice que yo me llamo William Rafael Arona, y no les digo el otro apellido porque no lo dice. Dice dónde vivo, la dirección exactamente dónde vivo. También habla del género, habla cuándo nací, la fecha exacta, la altura que tengo. Y el tipo de sangre también lo dice. Y aquí dice algo bien importante, dice safe driver, o sea que es seguro el que está manejando, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que incluso dice el estado de donde es. Este documento está mostrando mucho de lo que yo soy, de quién soy, cómo me llamo, quién soy. Entonces es tan importante en nosotros saber nuestra identidad para poder pertenecer. Decimos, pertenezco a esa congregación, pero ¿cuál es mi identidad? Y mi primera identidad tiene que ser la identidad en Cristo Jesús. Es la primera. Y para poder yo conocer y comprender y entender esa identidad en Cristo, realmente lo primero que tengo que saber es que Él me eligió primero. Él fue el que tomó ese paso de elegirme a mí para ser parte de su familia, para ser parte de su casa. Ya ahí me estoy dando cuenta que soy primero. El Señor dice, hay un salmo, el Salmo 132, 13 y 14 dice lo siguiente: pues el Señor me ha escogido a Jerusalén, ha querido que sea su hogar. Este es mi lugar de descanso para siempre, dijo. Viviré aquí porque este es el hogar que he deseado. Dios toma esa iniciativa de elegirnos a nosotros. Dice que escogió a Jerusalén para que fuera su hogar, para que fuera el lugar donde Él estaba morando, donde Él podía estar. Entonces es bien importante el yo reconocer que Dios me escogió a mí primero. En Efesios 1:4 dice, desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo, para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Es increíble la iniciativa de Dios, cómo Él nos eligió a nosotros. Muchas veces nosotros decimos, no, es que sabes que yo encontré a Jesús. Y sí, yo encontré a Jesús, pero yo creo que Jesús nos encontró a nosotros primero. Si vemos en la escritura cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, ¿quién llegó primero al lugar? Jesús.
Donde la mujer siempre iba, Jesús llegó primero al lugar. Y Jesús fue el primero que entró en comunicación con ella y empezó a entrar en una comunicación y a pedirle incluso agua. Jesús tomó esa iniciativa primero antes que ella. ¿Y qué encontró la mujer ahí? Encontró la salvación, encontró libertad, encontró todo aquello. Cuando Jesús iba caminando por Jericó, también de Zaqueo, el hombre chaparrito, el hombre chiquitito que se montó a un árbol, y la Biblia dice que él se montó a un árbol, pero yo creo que más de uno estaba montado en los árboles para ver a Jesús. Dice que Jesús pasó por ahí y se detuvo, inmediatamente lo miró y le dijo: bájate porque me es necesario ir a tu casa. Aunque había un deseo en Zaqueo, él lo eligió. Entonces es tan importante para que mi identidad, poderla yo tener, necesito reconocer de que Dios me eligió a mí primero. Dios tuvo esa iniciativa. Y otra cosa es que Dios nos amó primero también. No solamente me eligió, me separó, me escogió, sino que Él también me amó. Dice la Escritura, dice que en 1 Juan 4:10 dice: el verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Wow, ahí es donde yo veo ese amor tan grande que Dios dio a su Hijo y nos dio lo único que tenía, que era su Hijo Jesús. Y Él lo entregó. Él nos amó a nosotros primero. Él nos dio ese amor tan grande y lo demostró a través de Jesús. Entonces ahí es donde yo puedo ir entendiendo que si Dios me escogió a mí primero, si Dios me amó a mí primero antes de yo amarle, porque muchas veces nosotros decimos: así yo te amo si tú me amas. Y a veces no, si es que tú me aborreces, yo te aborrezco. Y muchas veces la relación con otra persona es así. Así esta persona hace algo conmigo, entonces yo lo hago con él. Y Dios no, Dios demostró algo totalmente diferente. Dios demostró que realmente Él nos ama y Él nos amó primero. Que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando yo logro entender ese amor, que Dios me escogió, que Dios me amó, entonces yo puedo entender y entrar a entender lo que es la parte de la adopción. De poder decir que yo soy adoptado por Dios, que aunque no merecía estar en la familia de Dios, puedo llegar a estar en la familia de Dios porque Él me adoptó. Y a veces pensamos que yo tuve una experiencia en la ciudad de Miami, en el tiempo que estuvimos en Miami, 2 años y medio que estuvimos allá, pude tener una experiencia de trabajar con niños o con muchachos que muchos de ellos estaban en casas foster. Y muchos de ellos pasaban de una casa a otra, y aquí en este lugar donde yo trabajaba tenían casas específicas donde los llevaban a ellos. Y muchos de esos muchachos ya no podían estar en sus casas, entonces buscaban casas donde los pudieran adoptar. Y yo conocí a varios muchachos, específicamente conocí a un muchacho que fue algo, me impactó muchísimo, porque él lo adoptó una familia y se fue con esa familia. Y fue increíble porque un día que yo lo volví a ver, yo le pregunté: ¿y cómo estás? ¿Y cómo te va con tu familia? Y, bien, bien, ahí estoy bien. Pero había algo en el muchacho que él no se sentía parte de esa familia. Ya tenía el apellido y tenía todo lo que le pertenecía a esa familia, pero no se sentía parte de la familia. Y fue algo que me impactó y lo recordé en estos días, porque a veces pensamos con nuestra mente y en el conocimiento: sí, soy adoptado, soy hijo de Dios, pero no actúo como un hijo de Dios. No puedo entrar a relacionarme aún con Dios como mi Padre. Y a veces me relaciono con miedo de que si hago esto malo, Él me va a castigar y me va a poner a un lado, y a la final ya no soy más su hijo, pero sigo siendo su hijo, porque a través de Cristo es que Él nos adoptó y nos dio la potestad, nos dio la autoridad de ser hijos de Él. Entonces ahí es donde yo pude entender y decir: wow, cómo aún nosotros como hijos de Dios podemos tener eso tan aparte
del ser hijos, o sea, de no reconocer que soy hijo. Entonces necesito tener esa identidad muy clara, y no clara aquí en mi mente, porque en la mente puedo tener muchos conocimientos, pero los tener claros aquí en mi corazón, que Dios me escogió, me amó, y porque me escogió y me amó, soy adoptado, soy parte de la familia de Dios y pertenezco a esa familia de Dios. Entonces es tan importante eso. Nosotros podemos amar a alguien, amarnos a mí mismo, porque el Señor nos amó primero. Y me acuerdo que el pastor hace algunas semanas o meses nos habló acerca de esto, y yo anoté lo que él nos dijo. ¿Qué es primero, dar o recibir? Muchas veces se nos hace esa pregunta, ¿verdad? Pero no podemos dar algo que nosotros no hemos recibido primero. No puedo amar si no me dejo amar primero. No puedo dar algo si primero no lo recibo. Y creo que esto es parte fundamental de nuestra cultura como iglesia. El entender que fuimos amados, fuimos aceptados y por lo tanto, como dices bien, fuimos adoptados, ¿verdad? Y el ser adoptado tiene un valor tan grande, porque yo tengo 2 hijos que los amo con todo el corazón, ¿verdad? Yo soy hijo también, tengo 3 hermanos más, pero mi mamá no me escogió a mí. Yo no escogí a mis hijos. Exacto. Pero cuando uno adopta a alguien, uno lo puede escoger. Y eso es algo tan sanador entenderlo, porque mucha gente adoptada cree que es menor porque fue adoptado, pero tiene un valor mucho más grande, porque a nuestros hijos nosotros no los escogimos, pero a alguien que adoptamos sí se puede escoger. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Él nos eligió. Él así nos señaló con su dedo y dice: a este lo quiero, este es mío, este va a ser mío. Y desde esa plataforma tiene que ser nuestra identidad, que le pertenecemos al Señor. Así es. Y vamos a seguir, Pastor Amaru. Cuando hablamos acerca de identidad, hablamos también acerca de propósito, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre estas cosas? Bueno, es muy importante conocer estos 2 conceptos muy bien. Hay una gran diferencia. La identidad es tener la claridad de quién soy yo. Esto se refiere básicamente al diseño original de Dios hacia mi vida. No es lo que yo hago, es lo que yo soy. O sea, no es ni siquiera la profesión que tengo o el oficio que tengo. No es que yo soy doctor, maestro, pastor, empleada doméstica, cualquier cosa que yo pueda hacer no me define. Lo que me define es el diseño original de Dios. Ahora, la diferencia con propósito es que propósito tiene que ver hacia dónde voy. Saber para qué fui creado, para qué fui formado, para qué Dios me hizo. Tiene que ver con el plan original que Dios tiene para mi vida. Esa es la diferencia entre identidad y propósito. Ahora yo les quiero contar un testimonio para que me conozcan un poquito más. Cuando tenía 5 años, hace poquitos años, unos 40 más o menos, para ser exactos, cuando entré al kinder la primera semana de escuela, pues yo iba con mucha ilusión, ¿no? Muy contenta, porque pues todos recuerdan, ¿no? Cuando llegaron por primera vez al kinder, y pues llegamos a un salón muy bonito, y en esa época eran como pupitres, como individuales. Ahora les llaman vintage, escritorios vintage, pero en esa época eran muy modernos, ¿no? Y era precioso, me acuerdo que de madera clarita. Pero yo soy una persona muy soñadora, crecí en una familia de artistas, entonces pues yo, a mí ese pupitre era muy lindo, pero le faltaba algo, ¿no? Le faltaba colorido. Entonces llevaba yo mis colores nuevos, y pues me dediqué, mientras la maestra daba su clase, yo me dediqué a decorar cada rincón de ese pupitre. Entonces, bueno, no creo haber puesto aquí se sentó Maru, pero
seguramente escribí por todos lados y dibujé y pinté florecitas, hice de todo, ¿no? Por supuesto, la maestra se dio cuenta, y cuando se dio cuenta se enojó muchísimo conmigo. Entonces me castigó muy duro. No me acuerdo exactamente qué fue lo que me dijo, pero me acuerdo que me castigó muy fuerte y me sentó aparte. Llamaron a mi mamá, por supuesto, y cuando estaba hablando con mi mamá, yo veía que discutían muy fuerte. Y no recuerdo la conversación, pero sí recuerdo unas palabras que dijo esta maestra. Y le dijo, para esto mi hermana había sido su alumna el año anterior, nos llevamos solo un año. Mi hermana se llama Catalina, entonces le dicen Katy. Y las palabras de esta maestra fueron, es que Maru no es como Katy. Y me acuerdo que mi mamá le dijo, no, es que Maru no es Katy, Maru es Maru, Katy es Katy, no hay ningún punto de comparación, no hay comparación, no hay punto de comparación. Pero mi mamá estaba muy molesta, tan molesta que al otro día yo no fui a la escuela y me cambiaron de escuela. A lo largo de los años recuerdo esas palabras, obviamente yo las escuché y se convirtieron en una verdad en mi vida. No, en esa etapa de mi vida yo no sabía que eso era una mentira del enemigo, pero yo sabía que yo tenía que ser como mi hermana para poder ser aceptada. Y eso es lo que sucede con la identidad. Nosotros, cuando el enemigo viene a robarnos, su intención es robarnos nuestra identidad porque quiere robar el propósito de Dios. La identidad y el propósito van de la mano, caminan juntos. Yo necesito saber quién soy en Cristo para conocer mi propósito. Y mi propósito es único. Yo fui creada única, tú fuiste creado único. No hay dos huellas digitales exactamente iguales. Por lo tanto, tú eres único, tu propósito es único. Nadie puede cumplir tu propósito. Yo no puedo cumplir el propósito de mi esposo, no puedo cumplir el propósito de mis hijas, ni de mis padres, ni de absolutamente nadie. Pero cuando el enemigo trata de robar nuestra identidad, nosotros creemos esa mentira y comenzamos a imitar a otras personas, que probablemente esas personas están imitando a otras personas. Y eso me sucedió a mí. El enemigo trató de robar mi identidad y yo por mucho tiempo traté de imitar, de esforzarme en imitar y de hacer las cosas como mi hermana las hacía. Por supuesto, intento fallido 1000 veces, porque yo nunca iba a ser como mi hermana. Entonces, ¿qué sucede? Pues que pasan los años, llego a la adolescencia y tengo esa falta de aceptación a mí misma, porque yo no sé quién soy, no sé quién soy en Cristo. Aún cuando yo recibo a Cristo a los 12 años, paso por un periodo de adolescencia fuerte, no sé quién soy en Cristo, pasan los años y sigo yo pensando en mi mente que tengo que ser como ciertas personas, que tengo que actuar de cierta forma, hasta que llega el día en que me encuentro con el Espíritu, que tengo un encuentro con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me revela a través de su palabra quién soy en Cristo, quién soy en Él, y Él en su infinita misericordia me muestra que yo soy aceptada en Él, que yo soy amada, que yo soy hija, que yo soy que Él me formó desde el vientre de mi mamá. Hay un pasaje que nos encanta que fue una promesa que Dios nos dio cuando nació nuestra hija, y es Salmo 139, 13, 16, que dice: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Hay otra versión que dice: mi embrión vieron tus ojos. O sea, yo tuve ese encuentro con
con Dios mucho antes de cuando yo llegué a los 12 años a conocer a Cristo. Yo antes ya había tenido ese encuentro desde el vientre de mi madre. Dice, todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Entonces, es tan importante que nosotros sepamos quiénes somos en Cristo. Como dijo William, nosotros somos elegidos. Dios nos escogió a nosotros primero, Dios nos amó primero. Esa es parte de nuestra identidad. Cuando nosotros sabemos quiénes somos en Cristo, nosotros vamos a poder saber cuál es nuestro propósito para saber hacia dónde caminar. Nuestros jóvenes actualmente están siendo muy atacados en esta parte específica de la identidad, y quiero hacer un paréntesis en este sentido porque hay mucha gente que actualmente con toda esta revolución tecnológica les afecta absolutamente todas las opiniones que se hablan de uno, ¿no? Su identidad se basa en los likes que tienen en Facebook, en sus cuentas de Facebook, en sus cuentas de Instagram, de Twitter. Toda esa revolución tecnológica actualmente es un detonador de la falta de identidad que tienen nuestros jóvenes, y por eso es tan fuerte que muchos de ellos no saben cuál es su propósito. Entonces, para aterrizar lo que sucedió en mi juventud, ya cuando yo era más madura en el Señor, yo pude entender que no era lo que la gente decía de mí, no era lo que yo podía anhelar viendo a otras personas, no era lo que otros decían de mí, sino lo que Dios decía de mí. Y cuando yo entendí esa parte, yo pude verdaderamente entender cuál era mi propósito en esta tierra, quién soy en Cristo, quién dice Dios que soy yo, y para hacia dónde yo podía caminar. Entonces, yo creo que esa es la gran diferencia entre la identidad y el propósito. Me gustó lo que nos compartiste, que lo que pasó, o eso que dijo la profesora, detonó algo que te empezaste a comparar con tu hermana, ¿no? Y creo que es algo en diferentes grados o en diferentes cosas de la vida, nos puede pasar a cualquier persona. Me gusta mucho una de las definiciones que más me gusta de envidia, es no disfrutar quién soy. Cuando no disfruto quién soy, voy a envidiar lo que la otra persona tiene. Cuando no disfruto lo que Dios ha diseñado para mí, empiezo a tratar de vivir una vida que no es mi vida. Y no entendemos por qué hay tantas frustraciones, no entendemos por qué no tenemos resultados. Es que porque quizás estamos tratando de generar manzanas cuando somos diseñados para ser peras. No te compares nunca con el fruto que está dando la persona que está al lado tuyo. No te compares nunca con lo que está hablando las demás personas, porque lo que Dios tiene diseñado para ti es algo tan específico, es algo tan especial, es algo tan único que nunca nos creamos la mentira del diablo. No hay nada peor que creer en una mentira. Cuando creemos una mentira, porque ustedes saben que el diablo no sabe pelear, lo único que sabe es mentir. Gracias a Dios se reveló el que sabía adorar, no el que sabía pelear. Se hubiese revelado Gabriel, no sé qué hubiese pasado, pero entonces no sabe pelear. Por eso la Biblia dice: resistan al diablo y huirá de ustedes. Nunca dice peleen con el diablo, porque no sabe pelear. Es más, está derrotado, ya Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario. Entonces, cualquier acechanza del diablo que estemos viviendo, simplemente tenemos que traerlo a la luz, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de iglesia, estamos hablando de nuestra cultura como iglesia. Entonces es tan importante que entendamos todo lo que estamos aquí, que aún los que estamos aquí, los que estamos en la plataforma, los que están sirviendo, no te puedes comparar con las demás personas.
No te puedes comparar, me encantaría hacer lo que está haciendo esa persona. La Biblia dice, si somos fieles en lo poco, Dios nos va a poner sobre lo mucho. Cuando aprendemos a disfrutar lo que tenemos y quiénes somos, vamos a ser personas que vamos a ser promovidas rápidamente. Y necesitamos entender esto, ¿verdad? Y que sea una realidad y que sea una verdad. Dijiste que la diferencia entre identidad y propósito es que el propósito es saber hacia dónde voy. Identidad es saber quién soy. Pregúntale a tu vecino, ¿sabes quién eres? Pregúntale. ¿Quién eres? ¿Sabes? Como dice Julito, yo soy hijo de Dios. Esa es nuestra identidad, ser hijos de Dios. Y me pasa mucho que jóvenes vienen a hablar y me dicen, pastor, no sé cuál es mi propósito. Creemos que se nos va a revelar cuál es el propósito antes que se nos revele nuestra identidad. Y el orden es al contrario. La Biblia dice que somos creados por Dios, hechura de Dios. Hay una versión que dice, somos la obra maestra de Dios. Que hemos sido creados para buenas obras. Soy para, pero antes lo único que cuando uno conoce a Cristo es lleno del Espíritu Santo, quiere saber, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿A dónde voy? ¿A dónde tengo que predicar? ¿A dónde tengo que hacer? Pero necesitamos entender primero quiénes somos. Por eso quisimos comenzar hablando acerca de la aceptación, de cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús, porque nuestro propósito fluye a través de mi identidad en Cristo Jesús. Lo que voy a hacer, lo que voy a alcanzar, lo que voy a lograr, fluye a través de saber realmente quién soy en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Somos hijos de Dios, somos adoptados, somos aceptados, somos elegidos, somos amados en Él. Amén. Somos amados en Él. Y para ir terminando, una de las sellos de nuestra congregación, de nuestra cultura, es recibir el espíritu de adopción, ¿verdad? El Espíritu Santo tiene muchos títulos porque cumple muchas funciones. Y una de ellas, una de las más importantes, es adoptarnos como hijos de Dios, ¿verdad? En Romanos lo podemos ver así. Somos pecadores y transgresiones de la ley de Dios, y eso es orfandad en nosotros. Por eso cuando alguien conoce a Cristo, está alejado de la familia de Dios, está lejos de Dios, está viviendo en orfandad, no está viviendo en verdad, no sabe quién es. Nuestra función es acercarnos, que pueda entender que Él es hijo y hija de Dios. Y la orfandad, el diablo ha querido estigmatizarlo en este tiempo. Aún se hacen bromas de esto, ¿verdad? Pero es muy interesante porque Pablo hace la asimilación acerca de la adopción, ¿verdad? Yo no sabía esto, hace algún tiempo lo entendí, pero Pablo usa el concepto de adopción porque un hijo natural podía ser desheredado. Pero según la ley judía y romana, un hijo adoptado nunca podía ser desheredado. Por eso no hace simplemente la comparación que somos hijos, sino que hace la comparación que somos adoptados. Somos elegidos, somos amados y somos adoptados. ¿Qué significa eso? Que la heredad que Cristo Jesús tiene es para nosotros también. Yo nunca entendí no entendía en plenitud cuando dice que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que opera en la iglesia. ¿Qué significa eso? Es que ese poder, Jesús está compartiendo su herencia con nosotros. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que opera en la iglesia. Por eso Jesús dijo, mayores cosas que estas harán en mi nombre, porque yo voy a compartir mi herencia con ustedes. No solamente somos adoptados, sino que somos coherederos con Cristo Jesús. Y la única forma de disfrutar y ser coherederos con Cristo Jesús es ser plantado en una casa espiritual, en la casa del Padre. Entonces por eso es tan importante que podamos entender estos conceptos, no decir, no, yo simplemente, ¿dónde va? No, yo simpatizo en Aliento, voy los domingos, pero el miércoles voy a TD Jakes, el martes voy a ¿cómo se llama? A The Porch con los jóvenes, el sábado voy y se vale. O sea, podemos disfrutar, gracias a Dios estamos en una ciudad tan rica que tiene hombres de Dios. Pero la única forma de dar fruto y de desarrollarnos es plantarnos en una casa espiritual.
Y esa es nuestra oración, que después de esta serie, cada uno de nosotros podamos decir, no solamente esta es mi iglesia, podamos decir, esta es mi casa, Aliento es mi casa. Y el Señor te va a dar esa capacidad de poder decirlo. ¿Y qué le parece si antes de... Mientras hablas eso, vino a mi mente el pasaje en Génesis cuando Dios creó al hombre y dice que lo puso en el huerto, el que él había creado, lo puso en el huerto para que él trabajase el huerto, para que pudiera cultivar y pudiera cumplir el propósito de Dios en ese lugar donde lo había puesto. Entonces creo que todo esto es parte de lo que realmente Dios está haciendo y cómo Dios nos planta, nos pone en una congregación para que nosotros demos fruto ahí, para que podamos dar todo lo que Dios, el propósito que Dios tiene en nuestras vidas para darlo. Entonces trajo a mi mente eso, ¿no? Cómo el propósito de Dios se cumple. Sí. Y también para disfrutar de los beneficios de ser parte de una familia espiritual. Es como cuando en tu propia familia tienes beneficios de ser parte de esa familia, ¿no? Tú tienes tu casa, tienes a tus papás, a tu esposo, a tus hijos, tienes comida, tienes un techo donde dormir, tienes beneficios de tener una familia, una casa. Lo mismo con Centro Internacional Aliento. Centro Internacional Aliento es nuestra casa espiritual donde tú puedes disfrutar de los beneficios de esta casa. Y muchas veces el enemigo va a tratar de robarte esa bendición. Y yo creo que tiene mucho que ver con parte de la identidad. Cuando tú conoces perfectamente bien cuál es tu identidad, quién eres tú en Cristo, cualquier cosa que suceda no va a moverte de tu casa. Si en tu casa hay algún conflicto o si tu mamá no te preparó los huevitos que querías, ¿no? Tú no te vas a ir a otra casa. Ay, ¿sabes qué, mamá? No me gustó, ya me voy a otra casa. No, es tu casa. No hay ninguna familia perfecta, tampoco hay ninguna iglesia perfecta, pero somos una casa que anhelamos servir a Dios, que servimos a Dios con todo nuestro corazón y le servimos a ustedes. Entonces, cuando nosotros sepamos, cuando tú y yo realmente sepamos quiénes somos en Cristo, nada ni nadie nos va a mover de donde estamos plantados, porque el propósito de Dios es ese, que tú y yo nos plantemos en nuestra casa espiritual. Uno de los beneficios de ser parte de Aliento es que un miércoles entres y esté dirigiendo la alabanza a Marco Barriento. ¿Qué te parece? ¿Cómo me disfruté este tiempo de dirigir? En otros lados tienen que pagar un ticket y nosotros lo tenemos aquí en vivo y en directo. Exacto. Beneficio y responsabilidades también. Así es. Hablando, para terminar, simplemente acordé de algo. Hace algún tiempo me tocó ir a predicar a otra iglesia en Chile, a otra ciudad, y me traje uno de los jóvenes conmigo. No me acuerdo si era, creo que era otro país, creo que fuimos a Colombia. Y sí. Y llegamos al lugar y le digo, oye, nos vamos al hotel a descansar porque después... Y él me dice, oye, pastor, ¿por qué no vamos a comer algo? Estoy muerto de hambre. Le digo, pero si acabamos de comer en el avión. No, que no tenía dinero, entonces no pude comer, me dijo. O sea, le sirvieron la comida y creyó que tenía que pagar por la comida. Entonces le dijo, no, a mí no. Y no se come la comida porque, sí, a mí me dio risa y me dio ternura. Pero, o sea, eso es un ejemplo tan claro de no saber cuáles son sus beneficios. Hay veces como hijos de Dios no sabemos cuáles son nuestros beneficios. Hay veces que oramos por beneficios que ya tenemos. Hay veces que estamos suplicando cosas que el Señor dice, pero ya te lo di. O sea, la Biblia dice que somos benditos con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos de pie y vamos a terminar este tiempo orando, bendiciendo?
vamos a pedirle al Espíritu Santo, que la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, este es el sello de los hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Así que podemos hablar simplemente todos estos conceptos, pero lo que le va a dar peso es simplemente que el Espíritu Santo venga a sellar esta palabra en tu corazón. Así que simplemente yo te quiero pedir que inclines tu rostro ahí donde estás y vamos a pedirle al precioso Espíritu Santo que Él venga a sellar cada palabra, Él venga a sellar cada concepto o revelación que hemos podido compartir. Jesús dijo: vosotros ya habéis sido limpios por la palabra que yo he hablado. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que simplemente Él venga a sellarnos con su Espíritu Santo. Y creemos que vamos a salir de este lugar con una revelación mayor de qué es ser hijo de Dios. Somos aceptados, somos amados y hemos sido adoptados en Él. Simplemente dale gracias al Señor. Vamos a invitar al equipo de administración a que pase. Y mientras adoramos al Señor, si alguien siente pasar, y así como lo dijo la pastora Amaru con tanta libertad y pudo exponer su corazón aquí frente a nosotros, quizás algo te marcó y una mentira comenzó a marcar y no comenzaste a disfrutar a quién eres. Simplemente vamos a pedirle al Señor que venga y nos venga a llenar, nos venga a tocar, nos venga a sanar. Creemos que hoy es una noche de sanidad para muchos de los que estamos aquí. Así que mientras adoramos al Señor, simplemente acércate y queremos orar por ti y queremos pedir que toda mentira del diablo sea rota en el nombre de Jesús y que comencemos a disfrutar quiénes somos. Somos hijos de Dios, hijos amados del Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque somos hijos de Dios. No importa lo que la gente pueda decir o la opinión que tengan de nosotros, yo sé que soy hijo y como hijo coheredero con Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque ya no vivimos en temor, sino que vivimos en amor. Ya no somos hijos del pecado, somos hijos de Dios. Hemos sido adoptados. Ya no hay en nosotros un espíritu de temor, sino que hay un espíritu de adopción que clama: Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre. Simplemente comienza a decir eso: Abba, Padre, Abba, Padre. Padre bueno, te adoramos, Señor.